Socialdemócratas y liberales se diferencian esencialmente en función de su teoría de la justicia. La teoría de la justicia de los socialdemócratas es, en general, la del filósofo John Rawls. ¿Qué decía John Rawls? Que los recursos dentro de una sociedad deberían distribuirse de tal manera que los grupos más desfavorecidos salgan ganando. De tal manera que Rawls justificaba la redistribución de la renta, la redistribución de la riqueza, siempre y cuando ésta fuera netamente positiva para esos grupos más desfavorecidos. Si una determinada redistribución de la renta y de la riqueza hundía la economía de tal manera que, pese a la redistribución, los grupos más desfavorecidos salían perjudicados, John Rawls no hubiese apoyado esa redistribución. Pero si una determinada redistribución hace que los más desfavorecidos ganen más de lo que pierden como consecuencia de los efectos nocivos de la redistribución, entonces John Rawls sí apoyaría esa redistribución. En el otro lado, los liberales suelen ascribirse a la teoría de la justicia de Robert Nozick. ¿Qué decía Nozick? Que los recursos debían distribuirse de acuerdo al respeto a los derechos individuales. Si una persona había adquirido unos bienes de manera pacífica y de manera justa, es decir, si no había agredido a nadie, si no había robado a nadie, si todo el proceso social era el resultado de transferencias y de relaciones voluntarias, entonces una determinada distribución de los recursos era justa, aun cuando fuera desigualitaria. Si muchas personas aceptamos darle voluntariamente nuestro dinero a una tercera, esa tercera acumulará mucho dinero, pero ese dinero lo acumulará porque el resto voluntariamente se lo hemos querido dar y por tanto no habrá motivo para decir que es injusto que haya desigualdad en la sociedad, desigualdad en la distribución de la renta. Cada uno de nosotros hemos querido darle libremente nuestra propiedad justamente adquirida y ahora es su propiedad justamente adquirida y en consecuencia no hay que rectificar nada, no hay que usar la violencia estatal para quitárselo y dárselo a otros. Pues bien, siendo estas las dos grandes teorías de la justicia, hay más, pero estas son dos muy importantes teorías de la justicia que siguen en cierto modo definiendo en nuestra política actual, analicemos a partir de aquí los movimientos que acaba de adoptar el gobierno de Pedro Sánchez. Este pasado lunes, el gobierno socialista remitió a Bruselas su cuadro macroeconómico y su previsión de gasto para el año que viene, para 2020. En ese cuadro macroeconómico y en esa previsión de gasto hay dos partidas que claramente sobresalen sobre las demás. Por un lado, el gobierno de Pedro Sánchez ha prometido revalorizar las pensiones, los ingresos de los pensionistas, en un 0,9%. Por otro lado, y de manera más significativa, ha prometido revalorizar los ingresos, los salarios de los empleados públicos en un 2%. El coste conjunto de ambas medidas son unos 4.600 millones de euros. En esencia, la subida de las pensiones cuesta unos 1.200 millones y la de los empleados públicos unos 3.400 millones. 4.600 millones de euros es prácticamente todo lo que espera recaudar Pedro Sánchez subiendo masivamente los impuestos dentro de la economía, con subidas del IRPF, con subidas en el impuesto sobre sociedades, con la tasa Tobin, con la tasa Google, con el impuesto al diésel, luchando contra el fraude fiscal. Con todo esto, Pedro Sánchez espera recaudar algo más de 5.000 millones de euros. Por tanto, si se gasta 4.600 millones en subir los ingresos, en revalorizar los ingresos de pensionistas y de empleados públicos, está, como decía, fundiéndose, gastándose casi toda la recaudación tributaria que él espera conseguir con sus subidas impositivas para favorecer a estos dos grupos, los pensionistas y los empleados públicos. Pero ¿por qué Pedro Sánchez decide centrarse en favorecer a estos dos empleados públicos? ¿Por qué decide redistribuir la renta desde los contribuyentes a los pensionistas y a los empleados públicos? Bueno, el PSOE es un partido que dice ser socialdemócrata. Si fuera así, debería seguir las directrices de John Rawls, es decir, como hemos dicho antes, redistribuir los recursos de tal manera que aquellos grupos menos favorecidos dentro de una sociedad salgan ganando, salgan siendo beneficiados. Con lo cual, lo que debemos plantearnos es,
¿Son los pensionistas y los empleados públicos los dos grupos más desfavorecidos dentro de una sociedad? Y la respuesta es que claramente no lo son. Así, por ejemplo, en el año 2018 la tasa de riesgo de pobreza de los jubilados fue del 15,1% y la de los empleados, no públicos, sino la de los empleados en general, aquellas personas que tenían un empleo, del 16%. Por el contrario, la tasa de riesgo de pobreza entre las personas desempleadas fue del 58,9%. Y la de aquellas personas que no buscaban empleo ni tampoco lo tenían, es decir, las personas inactivas, del 37,6%. Por tanto, ya como primer criterio vemos que no son empleados, y en particular empleados públicos, y pensionistas los grupos más desfavorecidos. La redistribución de la renta desde una perspectiva socialdemócrata debería ir dirigida a paliar las consecuencias adversas que están experimentando determinados parados y determinadas personas inactivas antes que a revalorizar los ingresos de pensionistas y de empleados públicos. Sin embargo, uno podría decir, bueno, a lo mejor hay grupos dentro de los pensionistas y dentro de los empleados públicos que también son o también están en una situación muy desfavorecida. Y esto es verdad, pero justamente por eso deberíamos desagregar algo más el contenido de los grupos de pensionistas y de empleados públicos. Por ejemplo, la tasa de riesgo de pobreza entre los asalariados con contrato indefinido, asalariados en general, no solo públicos, sino también privados, fue del 7,3% en el año 2018. En cambio, la de los trabajadores temporales fue del 21,3%. Por otro lado, los trabajadores a jornada completa se enfrentaron a una tasa de riesgo de pobreza del 10,9%. En cambio, los trabajadores a tiempo parcial del 22,5%. Asimismo, los trabajadores con un título de enseñanza universitaria apenas tenían una tasa de riesgo de pobreza del 6%, frente a aquellos que no tenían ni siquiera la educación secundaria obligatoria, que tenían una tasa de riesgo de pobreza del 21,7%. Y por último, los autónomos, por no olvidarnos de ellos, se enfrentaban a una tasa de riesgo de pobreza del 24,4%. Por consiguiente, aun cuando uno creyera que dentro de estos dos grupos no desfavorecidos en general, pensionistas y empleados públicos, puede haber otros subgrupos que sí que merecen, desde una perspectiva socialdemócrata, una activa redistribución de la renta para facilitar, para mejorar su situación desfavorecida. Lo cierto es que lo que no puede aplicarse desde una perspectiva socialdemócrata es un incremento homogéneo e indiscriminado de los ingresos de pensionistas y de los ingresos de empleados públicos, sin diferenciar entre pensionistas con rentas altas y con rentas bajas o sin diferenciar entre empleados públicos de carácter temporal. Recordemos, por cierto, nota al margen, la tasa de temporalidad del empleo público es mayor que la del empleo privado, sin diferenciar, decía, entre empleados públicos temporales y empleados públicos indefinidos, entre empleados públicos a tiempo parcial y a tiempo completo, entre empleados públicos con una titulación elemental y empleados públicos con una titulación superior universitaria, sin diferenciar todo esto, sin tener en cuenta las diferencias internas que existen entre estos colectivos, insisto, no especialmente desfavorecidos frente a otros como los parados o las personas inactivas. Pues lo que estamos haciendo no es redistribuir los recursos desde los más favorecidos a los menos favorecidos, como predicaría un socialdemócrata, sino que lo que estamos haciendo es quitarle los recursos a unos individuos favorecidos y desfavorecidos para dárselos indiscriminadamente a otros que son favorecidos y desfavorecidos. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que el IVA de una familia de parados o el IVA de una familia de trabajadores temporales vaya a engrosar los ingresos adicionales de funcionarios que tienen una titulación universitaria y que están en la parte alta de la distribución de la renta en España? No tiene absolutamente ningún sentido desde una perspectiva socialdemócrata. Y si no lo tiene, si es una redistribución que puede ser perfectamente regresiva, porque estamos cobrándoles impuestos a grupos muy desfavorecidos para redistribuir la renta a grupos relativamente favorecidos, con tasas de pobreza relativamente bajas en comparación con el resto, ¿por qué el gobierno de Pedro Sánchez, que
dice ser un gobierno socialdemócrata y por tanto un gobierno que tiene en la cabeza una teoría de la justicia similar a la de John Rawls, porque este gobierno concentra prácticamente toda la subida del gasto público en revalorizar los ingresos de pensionistas y empleados públicos. Bueno, la respuesta es muy obvia, la respuesta es muy evidente, porque estos dos grupos, estos dos colectivos, concentran 12 millones de votos. Actualmente hay unos 8,8 millones de pensionistas y unos 3,2 millones de empleados públicos. Y eso nos lleva a la conclusión muy obvia de que el principal motivo por el cual el gobierno de Pedro Sánchez está instrumentando el dinero de los contribuyentes para incrementar indiscriminadamente los ingresos de empleados públicos y de pensionistas no es por sus valores socialdemócratas que lo lleven a intentar mejorar la situación de los colectivos más desfavorecidos dentro de una sociedad, en absoluto. Si lo está haciendo es para maximizar sus probabilidades de reelección, para apuntalarse en el poder, es decir, para comprar los votos de esos ciudadanos. Y los compra no con su dinero, los compra no con el saldo de su cuenta corriente, los compra con el dinero de los españoles, de los contribuyentes españoles. Por tanto, doble infamia, no solo está comprando el voto, sino que además lo está comprando con el dinero ajeno. Y todo ello por la obsesión de seguir instalado en el poder. No es que esta práctica solo la realice el gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno de Mariano Rajoy en el año 2018, en la tramitación de los presupuestos generales de ese año, también concentró los beneficios en pensionistas y en empleados públicos. Es decir, Rajoy también tenía en la cabeza la misma obsesión de maximizar sus probabilidades de reelección para apuntalarse en el poder, para mantener al Partido Popular en el gobierno. Pero en este caso, evidentemente, quien lo está haciendo es el gobierno de Pedro Sánchez, repito, con el dinero de los contribuyentes. Todo esto lo que nos demuestra al final es que más allá de las distintas teorías de la justicia que uno pueda defender desde una perspectiva más socialdemócrata o desde una perspectiva más liberal, la política real se basa en un criterio redistributivo muy distinto. El criterio redistributivo es quitarle el dinero a los grupos desorganizados para dárselo a los grupos organizados. No de ricos a pobres, sino desde personas dispersas sin capacidad para movilizarse y protestar mancomunadamente contra la violación de sus derechos, hacia personas que están muy bien organizadas, que son capaces de arbitrar, de crear lobbies para presionar al poder político y a través de esas presiones recibir favores del poder político. Eso es, en esencia, la política. Alimentar a los grupos de presión para que estos te mantengan en el poder.